Juan José Rendón, especialista en temas electorales. El señor Rendón trabaja en México, pero viajó a su país para votar este domingo. Gracias por acompañarnos, señor Rendón. Muy buenas noches. Gracias, Patricia. Saludos, buenas noches a ti y a tu audiencia. ¿En qué consiste su denuncia sobre el fraude en la votación? Realmente no es mi denuncia, es un descubrimiento técnico a partir de una solicitud de auditoría del gobernador del estado de Bolívar, el señor Rojas Suárez, que nos permitió, porque estábamos en el país, revisar las actas de escrutinio que daban las máquinas electorales en su estado. En esas máquinas, al revisarlas, con un método diferente al que está utilizando la organización Súmete y el Centro Carter, descubrimos que habían unas similitudes poco, digamos, normales, que resaltaban por su patrón regular y persistente. ¿En qué consiste la diferencia del método usado por Súmate y los observadores y el mecanismo usado por ustedes? Básicamente, la diferencia es que el método que usó el Centro Carter, Súmate y la OEA es un método muestral, es decir, que toman unidades probabilísticas de diferentes centros electorales, esas actas las suman, las contabilizan entre sí, les da una tendencia o les da una proyección que les permite determinar si se parecen entre sí o no. Y por supuesto, si utilizan todas el mismo método, van a dar el mismo resultado. El método que usamos nosotros es un método de estudio a profundidad, es decir, agarramos un centro electoral, analizamos mesa por mesa, el libro cuaderno por cuaderno y acta por acta. Y cuando comparas dentro de una misma mesa 3 cuadernos diferentes, 3 actas diferentes, con número de votantes diferentes, coinciden los números de respuesta por el sí. No solamente en una mesa, que ya sería significativo, porque es sumamente improbable que eso ocurra, sino que ocurre en muchas mesas, en ese mismo lugar solamente, de 60 que revisamos, conseguimos 19. Esta denuncia la hicimos hoy en la mañana por autorización del gobernador y durante todo el día de hoy se ha estado revisando los diferentes estados y tuve la oportunidad de ver muchas otras actas que tienen las mismas similitudes que demuestran prácticamente, que prueban un patrón de freno, de tope de la respuesta sí, indiferentemente a la intención del elector. O sea que en todas las mesas que ustedes revisaron, vota por el sí el mismo número de personas. ¿Esa es la coincidencia? No, hay un patrón que se diferencia de centro a centro. Es decir, en un centro hay 5 cuadernos. En cada cuaderno votan diferentes números de carnet de elector o de cédula de identidad, del 1 al 50, del 50 al 75, así. Tienen números diferentes de electores y al final, en el conteo, los votantes por el sí son similares en las 4 o 5 actas. Pero en la mesa de al lado, si el patrón aquí era 122, 122, 122 y 122, en la otra es 133 o 152 y cuando no se corresponde al patrón, o sea, cuando hay un acta que no se corresponde, el número es inferior a lo que nosotros estamos llamando el techo del padrón o del programa o del algoritmo. ¿Y qué respuesta obtuvo de las autoridades al llevar esta inquietud? Bueno, en este momento el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el CNE y sus autoridades han mantenido un silencio interesante, digamos, desde esta tarde hasta la noche. Estamos esperando que se dé respuesta, la coordinadora ya está tomando cartas en el asunto, se acaba de montar un centro de acopio de la oposición donde se están reflejando todas estas otras similitudes que ya se están encontrando aplicando el mismo método que aplicamos en Bolívar y se está copiando toda esa información para alimentar la denuncia y mejorar los mecanismos de auditoría que está usando el Centro Carter y la OEA. ¿Qué le parece el anuncio del expresidente Carter hoy? Es interesante, es parte de una búsqueda de legitimidad para cualquiera de las partes, ya sea para el sí que para el no. La realidad es que el método sigue siendo una reproducción en una medida y que lo novedoso va a permitir dilucidar si el fraude existió o no. Si en 360 mesas al azar se contrastan las actas contra el contenido de las cajas y da diferente, eso lo que quiere decir es que la acta mataba al voto a través de un proceso electrónico de generación de un padrón diferenciado, pero observable a fin de cuentas. Gracias, señor Rendón, por acompañarnos esta noche en Panorama. Muchísimas gracias, Patricia. El observador Juan José Rendón, especialista en temas electorales, hablándonos desde Caracas.